Días, pues miren, aquí seguimos con la mañanera, ahora vienen las preguntas y respuestas. Vamos a escuchar y vamos a quitar el recuadro. Por ahí online, visite nuestro canal Néctar de la Cruz. Les agradezco, gracias. Vamos a quitar el recuadro. Eso, realmente el éxito de estas búsquedas que han dado unos resultados muy importantes, sobre todo para las familias y para los colectivos que han sido escuchados en este gobierno y con los que hemos avanzado siempre con ellos, como lo ha dicho el subsecretario y como lo ha dicho la comisionada Carla Quintana. Sin más, quisiera yo nada más darle la palabra a unas pocas personas. A ver, tú. Buenos días. Buenos días. Con este camino siniestro, como lo refiere el subsecretario Alejandro Encinas, que se inicia a partir del 2006, es decir, en el inicio del gobierno de Felipe Calderón, ¿esto es un elemento contundente como para encaminar un juicio político al expresidente de México, a Felipe Calderón Hinojosa, subsecretario? Nosotros, a ver, si quieres, tú es al subsecretario y yo, en mi opinión, también. Pero miren, la función que nosotros tenemos es velar por garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por supuesto que cualquier responsabilidad que se derive de estos hechos tendrá que seguir adelante otras autoridades. Lo que estamos nosotros haciendo es acreditar de manera fehaciente, puntual, con datos duros, un fenómeno delictivo de una política equivocada en materia de combate a la inseguridad en el país. Y en esas políticas hubo no solamente omisiones, sino abusos, y en muchos casos tolerancia de la autoridad, donde bajo el argumento de que eran daños colaterales se minimizó la existencia de este fenómeno. O sea, son delincuentes, no importa, pero empezaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad. Va. En la misma línea que el señor subsecretario, en este objetivo de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como en días pasados hablábamos de que el único objetivo del grupo interinstitucional es que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, en este caso concreto es precisamente coordinar para encontrar a las personas desaparecidas y hemos tenido de verdad el acompañamiento permanente y la solidaridad permanente de las familias. Y el único tema en esta comisión es precisamente buscar a las personas. Ese es el tema, el objetivo único. Muy bien. Mi segunda pregunta, quiero apelar a su experiencia, a su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación y ya como ministra de la Corte en retiro. ¿Qué pasa, secretaria, cuando una autoridad de cualquiera de los tres niveles de gobierno desacata una orden de un juez federal, que es una orden definitiva? ¿Qué pasa con esta autoridad? ¿A qué está sujeta, expuesta una autoridad que entra en desacato? Lo digo porque eso está sucediendo. Retomo mi participación de antier en la conferencia que usted presidió, en donde le hice saber que un juez ya había ordenado la suspensión de un contrato irregular a una empresa ligada a Jorge Emilio González. ¿Qué pasa cuando una autoridad está desacatando? Porque ya está sucediendo eso en Cancún. Se siguen infestando de basura las calles de este destino turístico. ¿Qué sucede, ministra, cuando una autoridad desacata un fallo de un juez federal? Lo primero es precisamente que esto se va hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se tiene que acreditar efectivamente que se desacató. Entonces, no solamente es decir ya desacatase, sino cuáles son todos los elementos que se tienen que revisar para efectivamente determinar el desacato. Una vez que se determine el desacato en el tribunal pleno, porque no es en la sala,
se resuelve por mayoría si esta persona efectivamente desacató y entonces se consigna ante un juez de distrito. Ese es el procedimiento. Pero por lo pronto el desacato o el posible desacato tiene que ser obviamente notificado a la autoridad que está siendo cuestionada en esta actitud, en esta conducta de desacato, y esta tiene que dar, obviamente, o aportar todos los argumentos de sí o no está haciendo, digamos, está teniendo esta conducta que pudiera constituir un delito contra la administración de justicia. Pero hay que seguir un procedimiento, o sea, no nada más se dice, es que esta autoridad desacató. No, hay que revisar el desacato, hay que revisar la situación, hay que darle vista a la autoridad para que la autoridad en su derecho también pueda argumentar en su favor el tema del desacato o no. Entonces, digamos, no nada más está el desacato y ya en ese momento automáticamente se consigna ante el juez de distrito. Hay que seguir un procedimiento muy claro, establecido en la misma Constitución y en la ley de amparo para poder resolver en consecuencia la consignación ante el juez de distrito. Secretaria, y lo último, un corte de caja. Toda esta semana le tocó suplir al presidente de México. ¿Cómo se ha sentido? Porque ha sido fuertemente criticada, ha sido muy polémica su participación, ha salido en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Cómo se ha sentido usted precisamente? ¿Le ha incomodado? ¿Es difícil presidir un diálogo circular, como le llama el presidente de México? Un corte de caja, por favor, secretaria. Bueno, mira, a tu pregunta yo te puedo decir que me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa y bueno, las críticas siempre van a estar presentes y también, ¿por qué no decirlo?, las voces que también te apoyan, porque tanto críticas como también hay voces positivas, pero yo creo que como dice el señor presidente y lo dice bien, cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando uno actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor presidente en esta instrucción y desde luego con toda la apertura y la transparencia, no tengo manera de sentirme incómoda, al contrario, y todos tienen su libertad de expresión. Como dice el presidente, no hay censura. Gracias. Si quieren de este lado, a ver, la chica, tú, sí, gracias, la joven periodista. Bueno, es que casi todos Hola, son mucho, ¿cómo muy están? jóvenes. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Intento hacer periodismo de investigación y tengo 3 preguntas. A ver. Para cada uno de los 3. Primero, para Carla, la verdad creo que es muy grave la denuncia que se hace sobre Guanajuato, porque el hecho de que las fosas clandestinas y la desaparición de cuerpos se den en el espacio urbano en un número tan grande nos recuerda al caso de Iguala. Es muy difícil que esto pueda hacerse en un espacio urbano sin la complicidad de las autoridades. Entonces, sé que esa no es la materia de ustedes, pero ver si este asunto se está llevando al Gabinete de Seguridad. La respuesta es sí, y contestando un poco, siguiendo a tu pregunta, es importante decir que efectivamente el patrón que sucede en Guanajuato en relación con el hallazgo de fosas masivas en zonas urbanas, es claro que la gente, no solo la gente, la población lo sabe, sino que las autoridades necesariamente tienen que saberlo. A la Comisión Nacional, a las comisiones de búsqueda, no nos corresponde hacer la investigación, eso lo corresponde a las fiscalías. Sin embargo, sí quiero decir que desde la Comisión Nacional, junto con la Comisión Estatal de Guanajuato, estamos empezando a crear un análisis de contexto de esta situación, claramente para poder dar mejores respuestas a las familias de personas desaparecidas y, por supuesto, ponerlo a disposición cuando se tenga de las autoridades encargadas de la investigación. Muchas gracias. Y la pregunta para Alejandro Encinas es, bueno,
en estas semanas hemos visto un manoseo, diría yo, pues una campaña mediática que trata de desprestigiar la investigación sobre Ayotzinapa y de debilitarla. Y yo quería pues preguntar en este sentido, ¿qué están decidiendo ustedes? Es decir, si hay la posibilidad de que se presenten prontamente resultados que frenen también esta campaña. Bueno, yo digo, le estamos pisando la cola al tigre. Y cuando eso sucede, hay reacciones. Y la principal reacción es tratar de demeritar, desacreditar, difundir información que busca entorpecer las investigaciones, poner en sobreaviso a las personas que se están investigando, poner en riesgo la vida de personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre. Pero eso no nos va a frenar. Por supuesto que estamos en este momento siguiendo 3 pasos muy puntuales. Continuamos con el objetivo de romper el pacto de silencio y eso tiene que ver con todo el acopio de información, no solamente de la que ha entregado ya prácticamente toda la administración pública, autoridades locales, sino también y de manera particular testigos o gente que fue partícipe de esos hechos. Y junto con ello estamos pasando, haciendo información, el romper el pacto de silencio a la judicialización de todo el proceso. Creo que la unidad especializada que se ha integrado en la Fiscalía General de la República, encabezada por Omar Gómez Trejo, está haciendo un trabajo muy serio, diligente y profesional, que merece todo nuestro reconocimiento y cuenta con todo nuestro apoyo, respetando el ámbito pleno de sus competencias. Y finalmente, el tercer eje de los trabajos continúan siendo las labores de búsqueda. Estamos atendiendo toda la información y todo indicio que nos pueda conducir a conocer el paradero de los muchachos. Entonces, podrá haber infiltraciones, podrá haber periodicazos, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, apoyando a la Fiscalía General de la República, contando con la colaboración del GIEI, el seguimiento que hace la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero particularmente en atención al compromiso que el presidente de la República ha establecido con los padres y madres de los muchachos desaparecidos para conocer la verdad y hacer justicia. Muchas gracias. Y para Olga una pregunta con respeto. Hay una situación y es que si uno ve el mapa del mundo, en todo el hemisferio norte es ya legal el aborto. Es decir, en los países más desarrollados se ha despenalizado la decisión de nosotras sobre decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y desgraciadamente el lugar del mundo donde se practican más abortos es América Latina. Y solo muy pocos países de América Latina, Puerto Rico, Cuba, ahora Argentina, pues han legalizado el que podamos decidir. Entonces la pregunta es, ¿realmente se está acercando este momento para México? Ya en la Ciudad de México es legal, en Oaxaca es legal. ¿Estaría de acuerdo con impulsar una consulta de manera que se reúnan firmas para pedir que se haga la consulta, firmas de mujeres, y que además tengamos claro que el hecho mismo de la consulta implica que se conozcan los derechos de las mujeres en las comunidades más alejadas y en todas partes, porque aquí hay un desconocimiento muy grande por parte de muchas mujeres también de que tenemos derechos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque realmente el que se discuta en los congresos locales es importante, pero es más importante que se discuta en la población, porque esto podría disminuir incluso el feminicidio, haciéndonos pues sujetos de derecho a nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerse esto? ¿Qué opina de la posibilidad de una consulta sobre la despenalización del aborto? Yo creo que el movimiento feminista es un movimiento muy importante que tiene muchas décadas. Tú también perteneces al movimiento, yo también pertenezco al movimiento.
Yo creo que aquí tengo que matizar lo que tú estás diciendo, porque tú dices legalizar, yo digo despenalizar. Creo que el tema, más que legalizar, como también legalizar la marihuana, es despenalizar las conductas. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, el aborto sigue tipificado, pero sigue tipificado después de las 12 semanas de embarazo. Es decir, ¿por qué? Pues porque pone en riesgo la vida de la madre posteriormente y por muchas razones de carácter no solamente científico, sino también de carácter para la mujer, para su misma salud y para algunas otras circunstancias no está despenalizado en su totalidad, está despenalizado solamente durante los 3 primeros meses, durante las 3 primeras 12 semanas. Eso es un matiz también importante. Y por otra parte, y yo creo que, como lo dije yo en la Corte, y lo sigo sosteniendo, le toca al legislador determinar las modalidades de las conductas que tipifica. La modalidad de la conducta que tipificó el legislador de la Ciudad de México fue esa, seguir penalizando la conducta, solamente que no la penaliza en los 3 primeros meses. Y creo que el matiz es importante. En ese sentido, yo pienso que debemos avanzar por muchas razones, porque la primera es que evitaríamos las muertes de muchas mujeres, porque si van a clínicas clandestinas o si se practican ellas mismas el aborto, como lo hemos visto en tragedias terribles, pueden morir inclusive, están poniendo en riesgo su propia vida. En segundo lugar, porque me parece que es volver a criminalizar a una mujer el hecho de sujetarla a un proceso penal y finalmente privarla de su libertad por haber, digamos, cometido esta conducta. Pero más allá de esto, me han dicho, sí, pero a lo mejor, que muchas de las personas dicen, a lo mejor la sentencia o la sanción, imagínate, es una sanción de carácter psicológico, es como si tuviera un tema psicológico. No, no es eso, es sujetarla a un proceso penal, criminalizarla. Independientemente que la puedan o no privar de su libertad, como dicen muchos, ya en sí mismo sujetarla a un proceso penal es una situación muy difícil para una mujer que sin duda alguna tomó una decisión también extremadamente complicada y difícil. Entonces, creo que todas estas razones están en el ambiente. Si yo pudiera preguntarles a toda la población, ¿quieres que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber realizado esta conducta, por haber cometido esta conducta? Yo creo que la enorme mayoría de la población va a decir no. Entonces, si es no, si no quiero que vaya a la cárcel, si no quiero sujetarle a un proceso penal, pues entonces quiere decir que vamos a despenalizar la conducta, cuando menos, en una temporalidad reducida, porque son solamente 3 meses o 12 semanas, con las cuales yo estoy de acuerdo, porque en 3 meses puedes resolver una situación y después puedes tener problemas, inclusive, posteriores. Yo creo que la enorme mayoría decidiría que no quiere que la mujer vaya a la cárcel, que no quiere que la mujer esté sujeta a un proceso penal. En las discusiones que tuvimos en la Corte, que fueron muy interesantes, bueno, ¿para qué les platico la historia? La tienen en las versiones estenográficas. Pero en las versiones estenográficas que están a su alcance y que ahí se dice muchas cosas, entre otras,
Y yo me fui directamente a un análisis de constitucionalidad de la medida que tomó el legislador. Primero, porque el legislador tiene la atribución constitucional y legal de decidir qué conductas o no, qué conductas tipifica y en qué modalidades las tipifica. Esa es su competencia. El legislador es el representante de una sociedad determinada, porque fue votado directamente para representar a la población en los congresos. Y más allá de esta competencia muy clara, constitucional y legal de los congresos estatales, porque es un delito del orden del fuero común. Más allá, yo decía, constitucionalmente, fíjate, decían, la invalidez del tipo penal o la porción normativa del tipo penal que la despenaliza durante las primeras 12 semanas. Fíjate qué interesante. Entonces yo sostuve, bueno, si se va a invalidar el tipo completo o se va a invalidar una porción normativa del tipo penal que ya el legislador decidió darle esa modalidad. Y la respuesta es, por supuesto que solamente se va a invalidar o que se pretendía invalidar en esta acción de inconstitucionalidad solamente la porción normativa, lo cual era sumamente complicado desde el punto de vista constitucional, porque si no se hacía así, se iba a invalidar la totalidad del tipo. Entonces, fue una discusión sumamente interesante a nivel constitucional. Y obviamente la salud